buenas tardes a todos. Gracias por tomar el tiempo y la presencia en conectarse en esta serie de encuentros que venimos realizando junto con CESERA y AFAC. La verdad que de los que estamos muy contentos de organizar, porque creemos que es un fruto de un trabajo y de la unión de muchos años de conocernos, como también con Juan, que la verdad que hacía añares que no lo veía, y es un placer verlo de nuevo, como saludé a Luis también anteriormente, etc. Así que la verdad que estamos muy contentos de estas realizaciones de charlas con el objetivo principal, o alguno de los objetivos, ¿sí? Retomar el contacto entre las empresas, los profesionales y las asociaciones, definir novedades, profundizar la comunicación técnica relacionada a las autopartes y al sector que tanto queremos, ¿tá? Y desarrollar algunos temas nuevos de interés. Así que creemos que es una oportunidad para dialogar, para actualizarlo y por supuesto prepararnos para el reencuentro que, si Dios quiere, ya llega presencial en Automecánica Buenos Aires, que se realizará del 11 al 14 de octubre del año entrante en el predio ferial La Rural. Así que dicho esto, voy a presentar, ya lo nombré antes, pero a un amigo de la casa de tantos años como el señor Juan Guirado, quien presentará a su disertante en el día de hoy. Así que Juan, todo tuyo y bienvenido y gracias por acompañar este encuentro. Muchas gracias, Fabián, y buenas tardes a todos los participantes de esta charla. La charla la vamos a dividir en tres partes. Una primera parte con una breve descripción de la empresa y sus procesos. Una segunda parte donde hablaremos de las bombas de combustible para inyección electrónica, que al final de esta segunda parte dejaremos unos minutos para las preguntas que vayan apareciendo. Y por último hablaremos de inyección directa para vehículos. Lo dejo en manos de su reemplazo, Ignacio Zarzábal, que estará a cargo del encuentro de hoy. Buenas tardes y gracias. Adelante, Ignacio. EGEAS fue fundada en el año 83 fabricando autopartes para carburadores y a partir del año 2012 comenzó con la producción de bombas de inyección de combustible electrónica para incorporar al mercado un elemento que es de vital importancia en el funcionamiento de los sistemas de inyección. Como este elemento es de vital importancia y requiere un acabado de alto grado, con elementos de buena calidad y con controles exhaustivos, es que GEA fabrica estos elementos bajo las normas IRAM-AITA y SAE J1537 para lo que son los vehículos de carretera, ¿sí? Estas normas implican un control de la producción de estos elementos, ¿sí? En cuanto a sometimiento a pruebas de resistencia y durabilidad en el tiempo, pruebas de vibración y pruebas de vida útil del elemento, con ciclos de más de 1500 horas de prueba, ¿sí? Este crecimiento de la empresa le permitió exportar sus elementos de carburadores para mercados como Brasil, Bolivia, Egipto, Estados Unidos, Inglaterra, Uruguay y Chile, donde tiene un buen mercado de venta para lo que son repuestos de carburadores para restauración de autos antiguos y vehículos de competición. Recordemos que estos elementos a veces en el mercado son difíciles de encontrar, sobre todo para lo que es la restauración de vehículos antiguos o de colección, ¿no? Ahora vamos a ver un video donde vemos cómo es el proceso de fabricación de esta bomba, cómo es el proceso de prueba y la meticulosidad que requiere cada puesto de trabajo y la atención que requiere de cada uno de sus operarios para lograr un producto de excelencia como son las bombas de combustible GEA. Comparto con ustedes el video para que puedan ver cómo es el proceso de fabricación de estas bombas.
Bueno, como habrán visto, el proceso de fabricación de la bomba es un proceso complejo que requiere mucha precisión, mucho cuidado y un control exhaustivo de todos los componentes que logran una alta calidad del final del producto, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un producto de alta calidad, siempre, digamos, disminuimos la posibilidad de lo que serían reclamos en el momento de la postventa. Y a la hora de evaluar estos reclamos deberíamos tener en cuenta ciertas pautas, ¿sí?, que podemos dividir en 3 motivos principales. El primero, que sería que la bomba estuvo mal instalada. El segundo, la falta de mantenimiento para la bomba, y ahora vamos a ver cómo se desglosan cada uno de estos puntos. Y el tercero, para el que no hay mucha explicación, que es cuando uno compra un elemento que no está, digamos, probada su calidad o controlada su calidad, como el caso de la bomba GEA. ¿Sí? Ahora vamos a explayarnos un poquito en los motivos principales por los cuales podemos recibir un reclamo en garantía y debemos evaluar estas situaciones. ¿Sí? En el caso de la falla de instalación, siempre es conveniente aconsejar al mecánico o al técnico que va a instalar este producto que se debe tener especial cuidado en lo que es la limpieza del tanque de combustible, cambiar siempre el prefiltro de la bomba que está incorporado en el aforador, controlar el conexionado eléctrico, y cuando hablo de controlar el conexionado eléctrico me refiero puntualmente a lo que son las fichas de conexión sobre la misma bomba, porque el hecho de tener un falso contacto en esto va a provocar un recalentamiento de los cables y por ende un mal funcionamiento de la bomba de combustible, ¿sí? Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es el montaje de la bomba de combustible dentro del aforador. Evitar que el caño de alimentación de combustible al motor dentro del aforador quede estrangulado o quede obstruido de alguna manera, que el regulador de presión, si está incorporado dentro del aforador, esté ubicado correctamente y evitando que se descalce de su alojamiento, porque eso va a hacer que inmediatamente la bomba entregue todo el combustible otra vez adentro del aforador y el vehículo no funcione. La segunda parte de los reclamos podemos tomarlo como lo que son las fallos por falta de mantenimiento. En este caso, el cambio del filtro de combustible. Recordemos que el filtro de combustible es un elemento crucial para que la bomba funcione bien. Un filtro obstruido va a provocar que una bomba trabaje con sobrecarga de tensión por el esfuerzo y termine quemándose, ¿sí? Además de provocar en el vehículo un fallo de rendimiento por falta de presión y de flujo de combustible, ¿sí? Normalmente para eso tenemos las indicaciones de cada fabricante de vehículo, cuál es el kilometraje adecuado para el reemplazo de estos, ¿sí? Las recomendaciones que desde GEA hacemos es que cambiar la bomba según sugerencia del fabricante, en el caso de que lo tenga, y si no, por lo general, lo que GEA recomienda en estos casos es el reemplazo de esta bomba cada 100.000 kilómetros. Y ahora cuando avancemos vamos a ver el porqué de esta recomendación, que probablemente no todos los fabricantes hagan hincapié, pero que es para tener en cuenta. Otra cosa importante es evitar el funcionamiento con menos de cuarto tanque de nivel de combustible. Recordemos que el funcionamiento propio de cualquier bomba de combustible genera calor en el cuerpo de la bomba y este se disipa a través del combustible que la rodea. Por lo tanto, si tenemos un tanque con un bajo nivel de combustible, la bomba está trabajando sin estar completamente rodeada de ese combustible y empieza a trabajar con sobretemperatura, provocando el deterioro rápido de la bomba, ¿no? Si la bomba es de mala calidad, la realidad es que contra eso no tenemos nada para recomendar. O sea, la recomendación es coloquen una bomba que esté fabricada con elementos de buena calidad, con una buena calidad constructiva y cumpliendo normas como cumple GEA de IRAM, y AITA y SAE, ¿sí? Que son normas que están pensadas para lograr un producto de alta calidad para la reposición del mercado automotriz.
GEA estos ensayos los realiza en su laboratorio, siguiendo las normas que les nombraba anteriormente, ¿sí? Con equipos de muy alta precisión, ¿sí? Equipos complejos, como vemos acá en la imagen, ¿sí? Que van a medir el caudal, van a medir la presión y van a medir el consumo de corriente de esta bomba para poder entregar un producto de calidad al mercado de reposición. Como les contaba, el equipo hace el control final al 100% del caudal, la presión y el amperaje de consumo de corriente de las bombas para chequear que todos los productos salgan de la línea de montaje cumpliendo con estas normas que GEA pone para sus productos, ¿sí? Las recomendaciones antes de la instalación de una bomba nueva son las siguientes. Debemos probar que la bomba está funcionando correctamente. Para eso vamos a utilizar un manómetro, ¿sí? En el pico de salida de combustible. Este control se hace para chequear la presión de la bomba, pero también es necesario controlar el caudal de entrega de la bomba. Por lo tanto, vamos a hacer una medición con el manómetro a la salida de la bomba y una llave esférica, ¿sí? en conexión junto con el manómetro, con una tubería dispuesta a un recipiente que debe tener como mínimo 1 litro, graduado en milímetros, para poder hacer la medición de caudal de entrega de la bomba, además de la presión de trabajo. Recordemos que una bomba de combustible, para funcionar correctamente y entregar los caudales y la presión para las cuales ha sido diseñada, debe tener una correcta alimentación de corriente, ¿sí? Para esto es necesario utilizar una fuente de alimentación que entregue 12 volt y un amperaje correcto. Lo ideal es una batería que esté bien cargada, que entregue como mínimo los 12 volt que requiere la bomba para funcionar en todo momento. ¿Sí? Esto es muy importante, este punto, porque la alimentación a la bomba con un bajo voltaje va a disminuir claramente el rendimiento para el cual fue pensado este elemento, ¿sí? Ahora vamos a ver en la imagen cómo se pone el manómetro dentro del recipiente y cómo se hace para poder hacer este control de presión y de caudal de la bomba. Es importante tener en cuenta que la medición la vamos a hacer sobre 15 segundos, debido a que el caudal de combustible que entrega una bomba es tan elevado que no tiene mucho sentido hacerlo en mucho más tiempo, porque necesitaríamos un recipiente muy grande para hacer la medición y eso nos complicaría las cosas. Entonces normalmente lo vamos a hacer sobre 15 segundos exactos para controlar el caudal de entrega de la bomba junto con la presión. En este gráfico podemos observar cómo se dispone la bomba dentro de un recipiente con nafta y en el pico de salida se va a colocar un manómetro que tiene en paralelo una válvula reguladora cuya manguera de salida está directamente incorporada a un recipiente graduado, ¿sí? Y con una batería vamos a alimentar la bomba de combustible para ver que la presión de trabajo, que la vamos a regular con la válvula reguladora, sea la correcta. Recordemos que cualquier bomba de combustible a caño cerrado, si la bomba es de buena calidad, va a superar holgadamente la presión para la cual está diseñada, ¿sí? Entonces, con esta válvula reguladora vamos a lograr darle la presión de trabajo adecuada y medir el caudal de entrega de la bomba durante 15 segundos exactos. Esa es la prueba más efectiva para poder comprobar el funcionamiento correcto de la bomba. Cabe señalar que la bomba, depende para qué ha sido fabricada, va a tener una presión y un caudal adecuados para ese tipo de sistema de inyección. Por ejemplo, para los sistemas monopunto, la bomba entrega una presión de 1.2 bar, mientras que para los sistemas multipunto
de inyección indirecta entregan 3 bar de presión, y para los sistemas multipunto de alta presión o inyección directa entregan 4 bar de presión. ¿Sí? Y los caudales también están diferenciados dentro de estos sistemas de inyección. No son los mismos los requerimientos de un sistema monopunto que los de un sistema multipunto o de uno de alta presión. En este caso, vamos a ver que el caudal de la bomba de monopunto y de multipunto están en el orden de los 375 centímetros cúbicos en los 15 segundos, mientras que para el sistema multipunto de alta presión está en el orden de los 417 centímetros cúbicos en esos mismos 15 segundos. Las bombas originales están diseñadas con un caudal inicial superior al requerido por el motor, para que cuando éste baje por el desgaste y el uso normal de la bomba, ésta siga alimentando al sistema sin ningún problema. Recordemos que la bomba con el tiempo y el uso va sufriendo desgaste, que va haciendo mermar el rendimiento, pero como en el momento de su fabricación fue, digamos, sobredimensionada para la entrega a la cual va a ser sometida, nos permite que con el correr del tiempo y asumiendo ese desgaste, la bomba siga siendo efectiva en el uso y entregando los valores de caudal y presión requeridos para el motor. ¿Sí? Las bombas de baja calidad, la característica que por lo general tienen es que llegan a entregar la presión y el caudal requeridos por el sistema, ¿sí? Pero normalmente donde empiezan a trabajar en forma continua y empiezan a sufrir el embate del desgaste, claramente empiezan a mermar en cuanto a su rendimiento de caudal y de presión, con lo cual esa bomba al poco tiempo de ser colocada va a empezar a generar fallos en el sistema de inyección que nos va a haber perjudicado el funcionamiento del vehículo en cuestión. Las bombas de baja calidad, por lo general, están construidas con materiales que no tienen ni la calidad ni la precisión de las bombas que están sometidas a controles de calidad, como hace GEA con sus productos, ¿sí? Y esto claramente reduce la vida útil del producto. De ahí que uno compre un elemento barato justamente porque los controles de calidad y la calidad de esos materiales son muy inferiores a los de bombas que tienen otro precio en el mercado de reposición. Para los que quieran hacer preguntas sobre estos temas de lo que son la fabricación de las bombas de inyección electrónica, su funcionamiento, sus cualidades, sus características, escucho las preguntas que quieran hacer en el chat y las respondo. Bueno, Clara me pregunta, ¿qué controla las normas que se mencionaron? Tanto las normas IRAM-AITA como SAE controlan el funcionamiento de la bomba emulando las características de funcionamiento que tiene el automóvil, sometidas a vibración, a temperatura. Por ejemplo, uno de los test que se hace es someter la bomba a trabajos con temperaturas de 60 grados, después enfriarla, ¿sí? Se somete a ciclos de 1500 horas de funcionamiento continuo, con paradas de 20 o 30 segundos, y luego otra vez al funcionamiento, así para lograr el testeo de los productos antes de salir al mercado de reposición. Luis me pregunta qué problemas ocasiona una bomba defectuosa en la ruta. Esto es algo muy importante para tener en cuenta. La bomba de combustible necesita alimentar al motor con la presión y el caudal adecuados, y una bomba de combustible defectuosa en la ruta puede generar que en el momento que el auto acelere para hacer un sobrepaso, la presión no sea la requerida y el motor no responda de la manera esperada,
con lo cual inclusive podríamos hablar hasta de un accidente vial, ¿no? Que yo empiece a sobrepasar un vehículo y en ese momento el motor se quede sin potencia, claramente nos presenta una situación de alto riesgo. De la misma manera que una bomba de mala calidad, recordemos que en definitiva una bomba de combustible eléctrica es un motor eléctrico funcionando adentro del combustible, ¿sí? Y cualquier motivo de fallo eléctrico que generara una chispa o calor excesivo dentro del tanque podría generar, de acuerdo a la cantidad de combustible que haya y si está justo dada la relación aire-combustible ideal, hasta una explosión. Con lo cual una bomba de mala calidad realmente podría generar altos riesgos de daños, ¿no? Alan me pregunta: probé una bomba original con una fuente de 12 volt y no llegaba a los 3 bar, y después probé una bomba china y funcionaba bien. ¿Por qué es así? Bueno, esto se produce exactamente porque, como yo les dije antes, si una bomba está hecha con elementos de alta calidad, ¿sí? Seguramente va a tomar una corriente más alta que una bomba con un bobinado menor, que trabaja con un consumo de amperaje mucho menor. Entonces, si a esa bomba no la alimento con 12 volt firme, seguramente no me va a entregar los valores para los que está diseñada. En cambio, una bomba que tiene materiales de inferior calidad, con menor cantidad de bobinado y demás, aunque le aplique un voltaje menor, probablemente funcione. Claro que esa bomba después, en el tiempo, va a durar muchísimo menos que la otra. Lucas me dice: me pasó con una bomba original que al probar la presión le salía un chorro de nafta por la zona del pico de salida. Bueno, recordemos que una bomba de combustible tiene en el pico de salida una válvula de seguridad que se abre con una presión de 8 bar, que está preparada efectivamente para que eso suceda, para evitar un daño por sobrepresión en cualquier parte del sistema de combustible. Recordemos que si por algún motivo se obturara el filtro de combustible o algo, la presión terminaría dañando alguna de las conexiones o algo. Entonces para eso está montada esa válvula en el pico de salida, que es la válvula de seguridad. ¿Cuál es la vida útil estimada de las bombas?, me pregunta Diego. La realidad es que la bomba tiene una vida útil bastante prolongada, que por supuesto siempre está supeditada al tipo de mantenimiento que uno haga sobre el vehículo, ¿sí? Si es una bomba que yo uso constantemente con poco combustible en el tanque y estoy sometiendo la bomba a un estrés de trabajo de alta temperatura constantemente y no cambio los filtros adecuadamente y no utilizo un combustible adecuado, esa bomba va a haber limitado su vida útil ostensiblemente, ¿no? Pero les digo, GEA recomienda el cambio de la bomba cada 100.000 kilómetros, aunque no significa que esto signifique que la bomba dure 100.000 kilómetros. De hecho, hay bombas que duran 200, 300 y 400.000 kilómetros funcionando, aún entregando los valores de presión y de caudal para los que fueron diseñadas en su inicio. Acá me preguntan si puede un vehículo monopunto usar una bomba de 4 bares. La realidad es que una bomba de 4 bares sobrepasa con creces la necesidad de un sistema monopunto, ¿sí? El usar una bomba monopunto, una bomba de 4 bares en un sistema de monopunto, lo que nos va a generar es que tengamos que actuar sobre el regulador de presión para disminuir la presión, porque si no eso nos provocaría, con 4 bar alimentando un solo inyector monopunto, nos provocaría un exceso de inyección y de caudal de combustible dentro del motor exorbitante, ¿sí? La realidad es que para eso está diseñada la bomba de un bar con 2, en este caso para el sistema monopunto. Todos los productos de GEA cuentan con garantía por defectos de fabricación.
Bueno, creo que ahí están todas las preguntas respondidas. Si hay alguien que tenga alguna pregunta más, ya vamos pasando a hablar de lo que es la inyección de combustible. Los sistemas de inyección electrónica actuales se pueden dividir, digamos, en tres grandes grupos, ¿sí? Los tres sistemas de inyección que vemos montados en los vehículos habitualmente se reparten de la siguiente manera. Están los sistemas monopunto, ¿sí? O como se conoce en inglés, Throttle Body Unit, que significa cuerpo de acelerador, unidad de cuerpo acelerador, que es esta imagen que vemos aquí, donde tenemos el múltiple de admisión y tenemos la mariposa de admisión y sobre ella un único inyector que va a alimentar a las 4 bocas de admisión. Incorporado dentro del mismo cuerpo, vamos a tener un sensor de posición de la mariposa de acelerador y un regulador de presión para la alimentación de este único inyector que va a alimentar a todo el motor. Luego de este sistema, la evolución lógica de los autos hizo que se buscara un sistema más eficiente de alimentación de combustible y se optó por lo que es la inyección múltiple, ¿sí? Donde tenemos un inyector para cada cilindro, en este caso de forma indirecta. Estos inyectores van montados en la base del múltiple de admisión, en la entrada de la tapa de cilindros, y van a alimentar a cada uno de los cilindros, ya ahora con 3 bar de presión, o 4 según algún modelo, pero normalmente el común de los casos es con 3 bar de presión. El tiempo fue corriendo, los vehículos necesitaban otros requerimientos de potencia, de rendimiento, de control de emisiones contaminantes, y la evolución de este sistema de inyección nos llevó a lo que hoy en día es prácticamente moneda corriente en los vehículos nafteros, ¿sí? Acá, bueno, la pantalla nos habla de que la inyección indirecta, la dosificación tiene lugar en el colector, como yo les explicaba, o delante del cuerpo mariposa. Y la evolución de estos sistemas nos llevó a la inyección directa. ¿Cuál es la gran diferencia de la inyección directa con la inyección de combustible que veníamos conociendo hasta el momento? Que la dosificación se va a producir directamente dentro de la cámara de combustión. Ahora ya no tenemos un inyector inyectando el combustible, pulverizándolo delante de la entrada de admisión de la tapa, sino que lo está haciendo directamente adentro del cilindro. Para lograr eso, el sistema necesita contar con algunas características puntuales, que son las siguientes. Bueno, acá vemos, estos son los sistemas que normalmente equipan a muchos de los vehículos de hoy en día. Inyección estratificada con turbo y inyección estratificada con turboinyección. Estas siglas corresponden a los vehículos de la línea VW, Volkswagen, Seat, Skoda y Audi tienen estos motores con esta denominación, FSI, TSI o TFSI. El modo estratificado de combustible es la mezcla, tal como lo dice la palabra, en estratos, ¿sí? O en capas, donde no va a hacer una sola inyección, sino que va a ir inyectando pequeñas cantidades de combustible hasta lograr llegar a la inyección principal, ¿sí? El hacer este tipo de inyección logra una homogeneización plena de la mezcla, ¿sí? Esto también alentado por la forma que tiene la cabeza del pistón, que tiene una cabeza con una forma especial, se llama lenticular, que va a mover la carga de gases dentro del cilindro para lograr una homogeneización plena y una combustión plena del combustible ingresado. Para hacer estas estratificaciones de combustible
y para lograr esta combustión mucho más plena y más rendidora en cuanto a rendimiento mecánico y térmico, el sistema de inyección se va a apoyar en dos elementos fundamentales, ¿sí? Que es la alta presión a la que va a ser inyectado el combustible y un sensor de oxígeno de banda ancha que le va a permitir hacer correcciones a muy corto plazo y mucho más finas que lo que permite normalmente un sensor de oxígeno normal o planar, como se conoce, que son los que traen los autos con inyección indirecta. La presión de cebado de un sistema de inyección directa de combustible es de 3 a 5 bar. En este caso, va a estar asistida por una bomba eléctrica sumergida en el tanque, como las que GEA fabrica, ¿sí? Y la presión de alta, que va a variar entre los 50 y los 150 bares, va a estar generada por una bomba mecánica, normalmente aplicada a la parte posterior del árbol de levas, que va a ser la encargada de elevar la presión que recibe de 3 a 5 bares a 50 y hasta 150 bar según el requerimiento del motor en cada circunstancia. La inyección directa también tiene como característica que es secuencial, o sea que el sistema va a inyectar en el orden de encendido del motor secuencialmente para tener una respuesta mucho más eficiente del sistema de inyección, ¿sí? Y para lograr esto los inyectores son de respuesta rápida, ¿sí? Tienen una velocidad de apertura y cierre mucho más rápida que la de un inyector de inyección indirecta. La fase de inyección, al final de la compresión, el modo estratificado, o sea que cuando el pistón está llegando ya casi al punto de disparo del encendido, recién ahí va a recibir la última inyección, mientras tanto fue recibiendo pequeñas inyecciones que fueron llenando el cilindro para lograr el volumen de combustible ideal al funcionamiento del motor. La idea de hacer un sistema de inyección estratificada también viene de la mano del control de emisiones contaminantes. Recordemos que hoy en día, sobre todo en Europa, las exigencias respecto de las emisiones contaminantes son cada vez más altas y los fabricantes de motores se han visto exigidos en modernizar y agudizar el ingenio de alguna forma para lograr un rendimiento mecánico alto con un control de emisiones estricto, ¿sí? Esto hace que el motor tenga, por ejemplo, unas chapaletas deflectoras dentro del múltiple admisión que hacen que el motor a un régimen bajo trabaje solamente con poco aire de entrada porque cierra parcialmente la admisión y trabaja solamente con las entradas de admisión para una válvula en cada cilindro, mientras que cuando el motor requiere o es requerido de potencia en una aceleración, esas chapaletas se van a abrir y van a permitir que ahora el aire ingrese al motor por los dos orificios de las dos válvulas de admisión. Como les decía, las emisiones contaminantes son tan importantes que ahora tenemos sensores de temperatura, inox en el escape, tenemos pistones especiales, como antes les había contado, que ayudan a mejorar la turbulencia dentro del cilindro para lograr una homogeneización de la mezcla ideal y lograr una combustión lo más efectiva posible. Recordemos que siempre dentro de la combustión de un cilindro hay parte del combustible que no termina de quemarse y eso después sale por el escape como gases nocivos, ¿no? En este caso, la inyección directa lo que busca es terminar con ese punto de dejar parte del combustible sin quemar. ¿Sí? Bueno, como les explicaba antes, la generación de presión desde la baja presión la genera una bomba eléctrica, ¿sí?
los inyectores con tiempo de trabajo menor en comparación con la inyección indirecta en 1 milisegundo, y además un voltaje de acometida de 65 volt. Recordemos que necesitamos un pico de voltaje mucho más alto en un inyector de inyección directa para poder abrirlo, porque del otro lado tenemos en el caso más alto hasta 150 bar de presión, entonces ahora necesitamos un pico de acometida alto para poder lograr una apertura de ese inyector y una pulverización ideal. La bomba de cebado del tanque trabaja a través de un módulo comandado por el PCM y trabaja con pulsos PWM. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de una bomba de inyección indirecta, que funciona al contacto temporizada y luego cuando está el vehículo en marcha funciona permanentemente con alimentación de corriente directa y masa, a las bombas de los vehículos de inyección directa, el PCM le va a aplicar corriente y la masa se las va a aplicar en forma pulsada o con PWM, como se conoce. ¿Sí? Esto lo hace para regular de esa forma la presión de entrega de combustible hacia la bomba de alta presión. Recordemos que la bomba de alta presión, si recibe poco flujo de combustible o poco caudal y a su vez en coincidencia con baja presión, va a generar baja presión, y si recibe alta presión de alimentación y alto caudal, va a poder generar más presión de trabajo en la rampa de inyectores. Entonces, esta es la forma que tiene el PCM de controlar la presión del riel, ¿sí? Porque utiliza la bomba de aforo para controlar la presión, ya que los sistemas no tienen sistema de retorno. La generación de alta presión es por intermedio de una bomba instalada en árbol de levas, esto se los había dicho. Normalmente tiene una válvula dosificadora o VSB, que es una válvula de control de volumen, que va a estar controlada por el PCM. Acá podemos ver el gráfico de cómo es una bomba de alta presión, ¿sí? Esto está comandado por árbol de levas, tiene una entrada de alimentación, tiene una salida de alta presión y tiene una válvula de control de volumen, que es la que va a controlar el PCM para gestionar la presión de alimentación hacia la rampa de inyectores. El sensor de oxígeno de banda ancha es, como les decía antes, un sensor de oxígeno que va a controlar en todo momento el remanente de oxígeno en los gases de escape, y la forma de funcionamiento que tiene esta sonda, a diferencia de las sondas convencionales, es que le permite al sistema una muy rápida respuesta respecto de la corrección de combustible. Se denomina banda por su capacidad de medir una amplia gama de mezclas en comparación con las tradicionales, que solo detectan lambda 1, que es la mezcla estequiométrica. Esta sonda tiene la capacidad de medir no solamente lambda 1, que es la mezcla ideal, sino que mide bastante por abajo y bastante por encima de lambda 1, lo cual le permite al PCM hacer rápidas correcciones de caudal de combustible o de presión de combustible. Acá vemos un detalle de cómo está formada la sonda dentro, ¿no? Tiene dos células, una de medición y una de bombeo. La célula de medición mide la cantidad de oxígeno en el gas de escape y compara con un valor nominal de 450 milivolt. La célula de bombeo, por el contrario, tiene un bombeo de iones de oxígeno dentro y fuera de la célula de medición, corrigiendo la concentración de oxígeno dentro de dicha célula, de modo que se pueda mantener la tensión de referencia a 450 milivolt. Yo ahora voy a escuchar las preguntas que quieran hacer sobre el sistema de inyección directa específicamente, como parte de sus componentes, funcionamiento o algún requerimiento que tengan para hacerme respecto de este sistema puntual de inyección.
Sí, correcto. Manuel Amato me dice, el problema es la carbonización en la válvula de admisión. Exactamente. Esto es una característica propia de los sistemas de inyección directa de combustible. Recordemos que en los sistemas de inyección indirecta, al entrar el combustible pulverizado a través del conducto de admisión de la tapa de cilindros, el mismo combustible pulverizado arrastra cualquier sedimento de restos de carbonización que se produzcan a raíz de que en todos los motores y para controlar las emisiones contaminantes tenemos el venteo de gases del motor conectado a la aspiración de aire del motor o al múltiple de admisión, con lo cual esos vapores de aceite cuando se enfrían se transforman en restos de aceite crudo que por la temperatura se van carbonizando y se van depositando en las paredes de los conductos de admisión o en la válvula de admisión. Pero el mismo combustible que entra de la inyección lo va eliminando. En el caso de la inyección directa no tenemos esa ventaja y se van carbonizando las válvulas de admisión y los conductos de admisión, por lo cual cada tanto es recomendable hacer una limpieza del sistema, ¿sí? Quitando el múltiple de admisión o utilizando algún producto para la limpieza del mismo. Clara me pregunta, ¿este sistema de inyección directa usa un combustible de alta calidad? Sí. La respuesta rotundamente es sí. Cuanto menos combustibles que sean de estaciones de servicio de bandera o combustibles de calidad reconocida. Recordemos que las altas presiones con las que trabaja un sistema de inyección directa y la alta presión a la que pulverizan el combustible dentro del cilindro requieren de un combustible de alta calidad. Eso es siempre en todos los casos de cualquier sistema de inyección directa. Alan me pregunta con qué frecuencia habría que limpiar los inyectores de este tipo de sistemas. La realidad es que el inyector en sí, si está, digamos, todo el sistema con un mantenimiento correcto y adecuado respecto de cambio de filtros, uso de un combustible adecuado, como recién decía, de alta calidad y demás, el inyector en sí no sufre inconvenientes de ensuciarse. Lo que sí por ahí se ensucia de este inyector es la punta, de lo que sería la punta que está inmersa dentro de la cámara de combustión, porque está directamente adentro del cilindro y se le van generando pequeños depósitos de carbón que en el futuro, digamos, terminan afectando a la pulverización o a los orificios de pulverización, tapándolos. Esto normalmente debe utilizarse algún sistema de algún aditivo de limpieza para limpiar, porque si no requiere el desmontaje de los inyectores para poder limpiarlos. Lucas me pregunta, ¿el osciloscopio es una herramienta para hacer diagnóstico en este tipo de inyección? La realidad es que el osciloscopio es una herramienta para hacer diagnóstico en cualquier sistema donde haya control por PWM, ¿sí? Y en este sistema en particular, que tenemos el comando de la bomba de combustible por PWM, el osciloscopio es una gran herramienta de diagnóstico, como lo es en cualquier caso, por ejemplo, para señales de giro, pero sí, claramente el osciloscopio es una herramienta necesaria para hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico profesional en un sistema de inyección directa de combustible. Luis me pregunta qué significa pulso PWM. El pulso PWM es masa pulsada. Pulse Wave Module. Significa que la masa no está aplicada en forma constante sobre, en este caso, la bomba, sino que está aplicada en forma controlada y pulsada para lograr mantener el trabajo, el duty de trabajo, el tiempo de trabajo que yo quiero sobre esta bomba. ¿Sí? En este caso es una bomba, lo mismo pasa con un inyector, que trabajan de la misma forma. ¿Sí? Cuando yo quiero medir cuánto tiempo quiero que ese sistema eléctrico, esa bobina trabaje, lo puedo controlar controlando cuánto tiempo le doy masa a esa bobina mientras tiene la corriente aplicada en el otro terminal.
El rey del repuesto me pregunta, ¿qué diferencia hay en una sonda lambda 1 y un cable y de 4? Las sondas lambda de un cable son sondas básicas, son sondas planares que sirven para corrección de combustible, mientras que las sondas de 4 cables son sondas calefaccionadas. O sea, significa que la sonda de 4 cables, para poder entrar en trabajo rápidamente, tiene 2 cables dedicados a la calefacción que van a calentar la sonda a la temperatura de trabajo para que ésta empiece a ciclar mucho más rápido. La otra sonda de un solo cable solo empieza a ciclar cuando llega a la temperatura de trabajo para la que está preparada. ¿Fabrican bombas de alta presión? Gracias. No, la bomba de alta presión, GEA fabrica la bomba de combustible eléctrica para el sistema de alta presión, no la bomba mecánica. O sea, la bomba mecánica de alta presión es un producto, un repuesto que viene provisto por el fabricante del vehículo. Hay de diferentes marcas, ¿sí? Depende del sistema de inyección con el que venga equipado el vehículo. La mayoría de los que conocemos acá en el mercado son de origen Bosch. El sistema de inyección, en realidad, Diego, te cuento, lo importante en los sistemas de inyección directa de combustible es hacer un control sobre la limpieza de lo que es el colector de admisión y el depósito de carbón que se va acumulando dentro de los conductos de admisión de la tapa de cilindros y dentro de el interior de la válvula, ¿sí? El vástago de la válvula y en el platillo de la válvula que quedan del lado de adentro del conducto de admisión, ¿sí? Que es donde se forman depósitos de carbón que van cerrando el diámetro del conducto hasta hacer que el vehículo tenga problemas de desempeño. Eso se hace, depende, vuelvo a repetir, de las condiciones de uso del vehículo, de la calidad del combustible que esté utilizando, de la calidad del aceite que esté utilizando. Recordemos que el vapor de aceite que vuelve a ser aspirado por la admisión y lo vuelve a meter por eso, genera depósitos de carbón. Si yo utilizo un aceite mineral, eso lo va a provocar muchísimo más rápido que si uso el aceite correcto para estos sistemas de inyección directa, que es aceite sintético al 100%. ¿Por qué inyectores de un mismo vehículo con diferentes colores? ¿Afectan algo? Normalmente, le respondo al rey del repuesto, inyectores para vehículos, los colores muchas veces lo que identifican es un inyector morfológicamente, o sea, de forma y de aspecto puede ser igual uno que otro, y lo que difiere muchas veces, de acuerdo al modelo de motor, a la característica de motor, es la cantidad de orificios de pulverización que tienen. O sea, si me agarrás, por ejemplo, un inyector Magneti Marelli, como los que equipan a los Volkswagen Gol o a los Fiat, de afuera pueden parecer iguales, y si yo los miro desde el lado de los orificios de pulverización, voy a ver que hay algunos que tienen 3 orificios, otros 4, otros 1, otros 2, otros 5, y eso va directamente relacionado con la evolución del motor en la que han sido puestos, o las características del motor, o la potencia del motor. A pesar de que el motor digamos, sea el mismo en apariencia, a veces esas cosas cambian. Bueno, yo de parte de AFAC, Cesera y Automecánica Buenos Aires, quiero agradecerle a Ignacio su presentación y su tiempo, y también a Juan por ofrecerse para que GEA pueda hacer una charla de este tipo. Muchísimas gracias a los dos, y bueno, nos estamos viendo. Ojalá se pueda hacer otra charla nuevamente. Bueno, muchas gracias para todos. Me despido de ustedes. Han sido muy amables en prestarme su tiempo para escucharme, y a Juan por darme la oportunidad. Muchas gracias para todos y buenas tardes.